Hoy en Boira os presentamos y recomendamos este libro, Las caras del mal, de nuestra invitada hoy, Mónica González Álvarez, periodista, escritora y buena amiga del programa. Mónica, bienvenida. Gracias, a ti. Así que se te ocurrió escribir este libro en un momento en que en un primer impulso rechazaste a una persona por su cara, por su rostro, por su apariencia. Totalmente. Totalmente. Bueno, no a una, a unas cuantas. A unas cuantas. Claro, es que... Rechazaste unas cuantas. Sí, es decir, los prejuicios, quiero decir, es algo que desgraciadamente tenemos el ser humano. Y el prejuicio es lo que me llevó a investigar un poquito más la apariencia, el rostro. En mis movimientos por la red del metro y mis viajes, cuando yo miro a la gente y la observo, yo intentaba imaginarme cómo era su vida, su personalidad. Y cuando a veces alguien me chirriaba, evidentemente lo quieres apartar. Y ahí empecé a investigar por qué una persona con la apariencia o desde la apariencia llega o no a admitirte en su grupo de amigos o en su escala social, etcétera, etcétera. Entonces ahí empecé yo a interesarme mucho por el tema de la cara. Que es algo que hacemos todos, ¿eh? Porque esto es algo instintivo. Sí, totalmente. Que no podemos decir, no, es que yo no me fijo en las apariencias, todos nos fijamos, porque somos humanos. Todos, y el ser humano caerá en la misma piedra no una vez, ni dos, ni tres, sino 50.000, y siempre juzgamos, siempre. Y yo me pongo como ejemplo, yo he juzgado, que me arrepiento, por supuesto, porque no hay que juzgar a nadie, y porque las apariencias siempre engañan. Es una cosa ¿Siempre que también engañan? En el libro lo dejo claro. ¿Seguro que siempre engañan? Sí. ¿No hay que hacer caso del instinto un poco, de la intuición? Es que el instinto viene ya como un poco sesgado por la ideología, la moral, la conducta, la cultura, el aprendizaje, las creencias. Entonces, realmente no es el instinto, es lo que tú has aprendido. Porque un niño, por ejemplo, cuando es muy pequeñito, no te rechaza por nada, porque no tiene esas creencias. Porque cuando va creciendo el niño va eliminando o apartando, porque ya en su casa o en el colegio le van enseñando el camino que tiene que elegir. Es decir, si una persona tiene cara de mala persona, aquello que decimos, este tiene cara de ser digámoslo, cara de cabrón, digámoslo así, ¿no? Sí. No lo quería decir, pero bueno, vamos a decirlo. Sí. Esa persona no será un cabrón. Vamos a ver, es que no hay caras de buenas o malas personas. No. En este libro también desmitificamos eso. No existe una cara de buena o mala persona. Eso es un juicio moral y un juicio de valor. Es un juicio moral. Totalmente. Yo sí digo que tú tienes cara de buen tío o buena persona porque yo lo pienso así. Pero no significa que tu cara diga eso. Ajá, también no hay una cara de un terrorista, no hay una cara que identifique un terrorista o un pederasta o un asesino en serie o una persona que sea religiosa o una persona que sea afable o bondadosa o inteligente. No, lo que existe es una tendencia a una conducta, a una emoción, a un sentimiento, pero no a identificarte con una virtud determinada. Estamos hablando un poco también de la psicomorfología, ¿no? Efectivamente, que es la ciencia que además hablamos en este libro, Las caras del mal, que es la ciencia que estudia y analiza mediante la observación del rostro qué dice nuestra cara. Es decir, la psicomorfología lo que intenta descubrir es que el cuerpo y la mente están interconectados, están relacionados y que todo aquello que creemos, padecemos, sentimos, nuestras frustraciones, sentimientos, pensamientos, todo se refleja en nuestro rostro. Pero no de una manera individual extrapolando cada elemento de la cara, como hacía la fisionomía que analizaba por un lado los ojos, la boca, la nariz. No, es aunando el conjunto nos dirá si tienes una tendencia a la obsesión, a la venganza, a la falta de empatía, a la inteligencia, a la honestidad, a la frustración sexual y también a las cosas buenas, evidentemente, pero en este caso hablamos, evidentemente, como el propio nombre del libro indica, Las caras del mal, hablamos de gente o gentuza, porque son gentuzas, son gente criminales de la historia que han cometido barbaridades y que ya en su cara ya se podían adivinar esas tendencias psicopáticas, patológicas y violentas, digamos así. Es decir, que sí que a través del rostro, de la cara, se puede adivinar si una persona será psicópata, o es un psicópata, o si tiene tendencias psicóticas. Evidentemente. No si nuestra cara nunca va a decir si tú vas a matar, como tampoco si vas a hacer una buena acción, pero sí que nos dirá si tienes tendencia a ser una persona agresiva y por tanto a no pensar en tus actos y a cometer algo de una manera impulsiva. Hay muchos casos en el libro que además una de los rasgos generales que más apuntan en un asesino es la falta de empatía, que se ve sobre todo en la parte de los pómulos, la nariz y la boca,
y la impulsividad que se ve en la frente, que es un poquito inclinada, y las mandíbulas un poquito anchas. ¿La falta de empatía? ¿En qué se nota la falta de empatía? En los pómulos. ¿En los pómulos? La nariz y la boca. No es la falta de empatía, la empatía. Es decir, la falta o no de empatía depende de cómo tengas esta zona que son, digamos así, nuestros sensores. Es decir, los ojos, la nariz y la boca son cómo nos comunicamos con el resto del mundo. Por ejemplo, Mónica, en alguna de las caras del mal donde se vea clara esta falta de empatía, por poner un ejemplo de algún asesino, José Bretón. José Bretón, aunque tenga pómulos, porque la falta de pómulos indicaría falta de empatía, pero Bretón tiene pómulos. Entonces dirías, no, pero es que entonces es empático. No, pero hay que decir que, a pesar de que tenga pómulos, su nariz, su boca, sus ojos, su mandíbula y su frente ya indican que esa persona tiene una tendencia a la falta de empatía, a la frialdad y a cometer actos muy pensados, y que llegará un momento en que lo hará de una manera violenta, una acción violenta. No será una persona reincidente o no tenderá a ser una persona reincidente, como otros casos, como por ejemplo Tony Alexander King, el asesino de Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff, que en su cara dice que tiene falta de empatía porque no tiene pómulos, ¿vale? Es un rasgo importante de su cara, pero esa falta de empatía viene acompañada de su mandíbula enorme y de una frente lisa y hacia atrás inclinada, que ya indica que esa persona es irracional, no piensa, primario, una persona instintiva, una persona que las acciones que comete son brutales y muy violentas. De ahí que esos dos crímenes tan tremendos fueran, trágicos, ¿no? Y de qué manera mató a esas dos chicas. Fíjate que son dos personas completamente diferentes, con crímenes completamente diferentes. Uno mata a sus hijos, otro ha matado a dos chicas porque se sentía frustrado sexual, era una persona impotente, Tony Alexander King. Y los dos tienen falta de empatía, pero los dos, uno tiene pómulos y el otro no. Quiero decir que no podemos decir que alguien que tenga pómulos o no los tenga es falta de empatía o sea empático. No, es que el conjunto nos va a decir si puedes llegar a ser. Es el conjunto, ¿no? El conjunto. No es un rasgo en sí. No, porque yo, por ejemplo, tengo mandíbula y no significa que yo ahora me voy a poner a matar a la gente en la calle, no. La parte instintiva, que es la parte de la mandíbula y del mentón, indica la acción, indica el sexo, la alimentación, el deporte, la agresividad. Pero todo el conjunto te dice cómo eres. Yo soy una persona impetuosa, soy una persona muy echada para adelante, y mi cara lo dice. De hecho, Esther Millado, que es la psicomorfóloga que ha hecho los análisis del libro, miró mi fotografía cuando yo le propuse el tema, miró mi fotografía por internet para convencerse del tema, de hacer el libro conmigo. Cuando vio mi cara dijo, sí, porque tú tienes una capacidad brutal de acción, eres una persona que todo lo que piensas lo vas a llevar a cabo, pero no quiere decir que yo vaya a matar a nadie. Entiendo. Claro, entonces no hay que extrapolar los elementos de nuestra cara, hay que aunarlo y analizarlo de manera conjunta para entenderlo también. Estáis viendo las caras de José Bretón, de Tony Alexander King. Esperemos que nos recuerde a alguien, o recuerda a vuestro jefe quizá. Esperemos que no. Entonces tú, Mónica, con todo lo que has investigado y que reúnes en este libro, Las caras del mal, tú puedes saber cómo es una persona simplemente mirándola a la cara. Ya puedes saber más o menos qué características tiene, qué tendencias tiene. Evidentemente yo no soy la experta, es Esther, he aprendido mucho con ella. Yo puedo decir cosas muy básicas, no me quiero... Tampoco, además, en televisión es más complicado, ¿no? Que si en Petit Comité a veces me preguntan, dime alguna cosa, pues puedo decirte algún rasgo de personalidad, pero no me puedo atrever. Yo que te iba a poner ahora en un brete. No me pongas en un brete porque yo no soy la experta, yo soy la periodista investigadora del libro, que sí he aprendido mucho con este caso, con Esther, pero nuestra cara nos va a decir siempre cómo seremos o cómo somos o lo que queremos ser. O sea, es una manera de autoconocimiento también, ¿no? Totalmente, es como la grafología. La grafología siempre la han tirado por tierra muchos años, luego ya se ha admitido como prueba pericial. También tiran por tierra ahora la psicomorfología, ya veremos, Alex, de aquí a unos años, cuando evidentemente se demuestre y se está demostrando que es fiable. Evidentemente, como todas las ciencias, también se equivocan, pero cuando hay una partida importante, porcentaje importante de aciertos, hay que tenerlo en cuenta. Y yo siempre digo y animo que la policía, los investigadores del tema del crimen, que se apoyen en ciencias así, porque evidentemente será difícil prevenir un asesinato. Ojalá que pudiéramos prevenir vejaciones, ¿no? Ojalá. Es que eso estaría bien, ¿eh? Eso estaría fantástico, ¿no? Como la película Minority Report, de Tom Cruise, ¿no? Que es una película fantástica. Ojalá pudiéramos prevenir un crimen, pero ya que se ha cometido, saber si ese asesino o ese criminal va a reincidir, como por ejemplo un violador. Está en la cárcel y le tienen que soltar porque ya ha cumplido su pena, cosa que es algo legal, fantástico. Estaré más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero ¿ese violador va a volver a violar? La psicomorfología dirá si esa persona reincide, porque
el cambio que tú hagas de dentro se ve hacia afuera. Si una persona realmente se arrepiente, trabaja su interior, saldrá eso fuera. Si no lo trabaja, por mucho que tú me digas no voy a violar, vas a violar, porque tu cara está diciendo que vas a reincidir aunque tú no quieras, porque es una cosa que tienes de dentro. Entonces yo te puedo preguntar si, viendo algún rasgo mío, por ejemplo, puedes decir, adivinar algún rasgo de mi carácter también a través de un rasgo del rostro. No, hombre, el análisis es conjunto, pero yo en este caso no te lo puedo hacer, tendría que ser Esther. Eso no te lo puedo hacer, tendría que ser en este caso Esther. Pero, como te digo, no en un rasgo, es analizándote la cara, y se analiza la cara con varias fotografías o entrevistando a la persona, se analiza de manera frontal y de perfil, porque el frontal es lo que tú enseñas al mundo. Yo, mi cara, yo muestro cómo soy yo, ¿no? Pero mi perfil muestra la parte del subconsciente, aquello que escondemos. Y muchos asesinos, en general, su parte frontal es de una manera y se contradice con su parte de perfil. Y ahí hay una desarmonía, hay una confrontación y hay un problema, que eso significa que lo que está mostrando al mundo es algo completamente diferente a lo que realmente es. De hecho, hay varios asesinos en este libro que tienen doble vida y ahí se ve perfectamente esa incongruencia. ¿En el rostro se ve que llevan una doble vida? Sí. Por ejemplo. La doble vida se ve en las desarmonías, es decir, evidentemente mi cara derecha mía es diferente un poquito a la de mi cara izquierda, pero cuando la mía, la tuya y la de todo el mundo. Pero cuando hay una desarmonía muy grande, que se dices, tu madre mía, esta persona, qué cara tan rara, esa persona tiene una confrontación, tiene un problema, y pues un problema patológico, y ahí se ve que su presente y su pasado no tienen nada que ver, y ahí se ve en su parte frontal y en su parte vertical. ¿Algún asesino, por ejemplo, asesino en serie o criminales de los que analizas en este libro que llevara esa doble vida, por ejemplo? Te voy a poner un ejemplo que es un parricida, que es Jean-Claude Roman, el parricida mentiroso. Ajá. Ese era un señor que montó una doble vida diciendo que era médico y que trabajaba para las Naciones Unidas y para un montón de gente importante, y lo que hacía era sacar dinero a sus amistades, a la gente que le rodeaba, diciendo que iba a curar el cáncer, curar enfermedades, y realmente era mentira. Y vivió a todo tren hasta que, claro, la mentira era tan gorda que un día es que era imposible sostener. Cuando casi le pillan, lo que hizo fue, para evitar que su familia sufriese, matar a toda la familia. Ah, está bien. Bueno, es una buena no, es una manera de evitarlo. Y ahí en su cara se ve completamente esa desarmonía, esa incongruencia con quién es realmente y esa mentira que él llevó durante más de 20 años de su vida. Bueno, vamos a analizar algunas de estas caras, estos rostros del mal que analiza en su último libro Mónica González. Ted Bundy, por ejemplo, el asesino de estudiantes. El asesino de estudiantes, famoso además por una película que se llama American Psycho, que está basado en su vida, no completamente, pero sí. Este señor tenía un problema importante, que fue rechazado por una novia, aparte de su infancia, que era bastante dramática. No quiero tampoco desvelar mucho porque quiero que la gente lo lea, porque creo que es importante. Ese rechazo ya le produjo, pasó de ser una persona hermética, cerrada, introvertida, a cuando empezó a estudiar Derecho, a ser todo lo contrario, un gentleman, ¿no? Un tío encantador. Y gracias a ese encanto que él tenía de seducción, lo que hacía era que se ponía un brazo en cabestrillo, una pierna en cabestrillo, iba por las universidades, haciendo que se le caían los libros al suelo, las jóvenes le ayudaban, las metía en el coche y las violaba, las mataba, las hacía barbaridades. Este señor, ya en su cara se ve perfectamente como esa mandíbula, esa nariz, los ojos un poquito hundiditos, los pómulos también un poco abruptos, es decir, esa generalidad en su rostro ya daba por sentado que era una persona agresiva, una persona que necesitaba imponer su criterio, y lo hacía de una manera violenta, y lo hacía además una persona frustrada sexual, y de ahí que él necesitase casi ahogar a sus víctimas en medio del acto sexual para poder llegar al orgasmo. El Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo se comía a sus víctimas. Sí. Era un profesor de escuela, ojo, no quiero decir nada, quiero decir que era un señor que tenía sus estudios, pero era un señor que siempre había tenido muchas, pormenores en su infancia, se había metido muchísimo con él. Él siendo profesor, sus alumnos se reían de él, entonces eso, la autoestima va minando. Y lo que hacía era ir a Rostov, en las estaciones sobre todo de autobuses, a buscar a niños, a jovencitos, que se prestaban para la prostitución, y lo que hacía era raptarles y les violaba y les hacía de todo, evidentemente, y luego se los comía.
tenía una doble vida. Estaba casado y tenía hijos y era un señor, por lo que se ve, encantador, decían sus vecinos, lo de siempre. Pero su cara, tremenda, y en el libro aparece una fotografía además muy tremenda, ya se ven esas desarmonías que yo te comentaba hace un momento, ¿no? Esa de doble vida. Sí, doble vida, y luego esas frustraciones, sobre todo psicopáticas. Se ve perfectamente en el Porque la cara se hace también, es decir, no nace con una cara determinada, se va haciendo a lo largo de la vida, con lo cual uno no nace psicópata, se vuelve psicópata. Es que yo pienso que la gente somos buena por naturaleza, Alex. Es que es a lo mejor una locura. ¿Estás segura de eso? Yo lo creo. Fíjate que yo hago libros muy duros y muy difíciles de gente muy malnacida, por no decir un taco, pero yo creo que somos buenos por naturaleza y que son nuestras vivencias, creencias, aprendizajes lo que nos lleva a elegir el camino que para mí es un camino equivocado a la hora de matar, ¿no? Y en este caso, Chikatilo, por ejemplo, eligió ese tipo de camino, como otros asesinos, y en la cara se ve cuando uno elige un camino u otro. Es decir, si tú tienes una infancia traumática, pero tú decides, en vez de superarla y aprender de ella, tener ese rencor y decir, me voy a vengar de todo el mundo, en tu cara va a salir una cara de rencor y de obsesión o de venganza, como le pasa, por ejemplo, a José Bretón, que tiene una cara de una persona vengativa, o que tiene una tendencia, mejor dicho, a la venganza. Si es todo lo contrario, también. Entonces, la cara evoluciona, porque la cara cambia, no solamente porque envejezcamos, evidentemente, sino porque nosotros cambiamos continuamente. No porque crezcamos, como te digo, pero sí porque todo lo que vivimos, las experiencias de nuestra vida nos hacen cambiar. Cuando a alguien se le muere a un ser querido, siempre decimos, es que tiene cara de pena. Mira qué cara se le ha quedado. Porque realmente esa tristeza, y yo lo he vivido en mis propias carnes, se te refleja cuando tienes una ruptura de pareja o pierdes el trabajo. Cuando te ocurre un hecho traumático para ti mismo, aflora en tu rostro. Imagínate estos criminales, ¿cómo no va a ser así? Te pongo un ejemplo que no aparece en el libro, pero es un ejemplo muy claro. Irma Gress, un personaje que apareció en mi segundo libro, Guardianas Nazis, el ángel de Auschwitz, guardiana de un campo de concentración. Era una mujer espectacular, guapísima, rubia de ojos azules. Fotografías de antes, preciosa. Fotografía de Bergen-Belsen, año 45, cuando la detienen en el campo de concentración. Completamente atroz. Pasó de ser una muñequita a ser una persona con una mandíbula enorme, con una cara desencajada. Se veía la brutalidad de sus acciones, ella mataba a la gente de manera impune. Su carácter cambió y se reflejó en su cara. Es un ejemplo clarísimo. Un ejemplo de cómo se transforma la cara, porque el individuo también se transforma, ¿no? Todos nos transformamos, sí. Caras de asesinos, caras de criminales, caras de dictadores. Bueno, es que en este caso solamente meto 3, porque podríamos aquí poner unos cuantos más, pero meto a Hitler, a Stalin y a Gaddafi. Y a mí me gusta mucho hablar de Hitler, no porque los otros dos no sean importantes, que también igualmente, pero porque Hitler siempre se le ha tachado de ser una persona represora o un frustrado sexual. Realmente es así. Su cara dice que es un tío muy inteligente, un tío cuyas ideas va a llevar a la acción a través no de la violencia física, sino de la violencia verbal, es decir, de la oratoria, y se ha demostrado que es uno de los mejores oradores de la historia, desgraciadamente, uno también de los peores también dictadores junto a Stalin y a Gaddafi, pero ya en su cara también dice que era una persona, ¿cómo decírtelo?, inútil emocionalmente. Fíjate, inútil, creo que es una palabra que nunca se ha utilizado. Inútil emocionalmente porque no sabía sociabilizarse, no sabía ligar. Me preguntaban un día, oye, si metes a... Un humorista me preguntó de manera divertida, oye, Mónica, si hoy en día metes a Hitler en una discoteca nazi y tal, ¿cómo ligaría? Digo, es que no ligaría, no podría ligar. Ligaría porque tiene mucho piquito, nada más, por su inteligencia que pasa por la oratoria, pero no porque sea una persona que necesite sexualmente ese contacto, no. Era una persona represiva, frustrada, impotente, no podía socializarse, de ahí que siempre se ha dicho muchísimas cosas en torno al tema emocional. Y de ahí que como tenía esa frustración, todo lo llevaba al plano de la inteligencia y de sus ideas y creencias. ¿Dónde se ve en la cara de Hitler que tiene esa inteligencia para la oratoria? Se ve en esa frente alta, que tiene una frente de líder, un poco inclinada, con surcos además. Se ve sobre todo en esa boca tan cerradita, una persona que sabe perfectamente lo que va a decir y en qué momento lo va a decir. En esos pómulos abruptos, que ya dice que es una persona falta de empatía, que no sabe sociabilizarse,
Y en esa nariz en diagonal. Y luego ya la mandíbula, que tiene menos mandíbula de lo que debería, ¿no? Al contrario que Stalin, que es una persona que tiene una buena mandíbula, un hombre de acción. En este caso Stalin tiene una cara de líder, pero tiene una cara de guerrero, de luchador, de ensuciarse las manos, cosa que Hitler no tiene cara de ensuciarse las manos. De hecho no mató a nadie, mandaba a matar, que era peor. Stalin también se ha demostrado que seguramente mató a mucha gente de los que le rodeaban, sobre todo. Cara de terroristas. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden no tiene, claro que no hay una cara de terrorista. Tiene una cara de líder y tiene cara, al contrario de lo que la gente se piensa, de religiosa, místico. No, tiene la cara de una persona muy inteligente, con mucha ensoñación. Es decir, él se creó su propia religión, su propia historia, creó Al-Qaeda y de alguna manera convenció a los que le rodeaban de que eso era lo bueno. Se ve en su, claro, con esa barba que tiene, pero tiene la cara muy alargada, la frente alta, tiene una cara como así, más o menos, ¿no? Esa nariz también bastante gruesa, una persona también con mucha falta de empatía. Siempre miraba lo que a él le convenía en el tema, además, no de las creencias religiosas, sino más bien de lo que a él le suponía a nivel material. No quiero decir que sea una persona materialista, pero sí que miraba mucho de quién se rodeaba y que lo que él decía se tenía que llevar a cabo. Estas fotos, rostros que estamos viendo ahora mismo en pantalla, vuelvo a decir, quizá os suenan o tenéis a alguien en la familia que tengan parecidos, ¿no? Semejanzas. Sí. Pero eso no quiere decir que... Hay que alertarse, es decir, si uno ve esas casas y dice, uy, es que Bin Laden, lo que está diciendo ahora Mónica, se parece mucho a mi tío Jacinto, ¿no? No, porque cada persona somos diferentes. De hecho, los gemelos, aunque sean gemelos, hay un porcentaje de la cara donde no son iguales. Por tanto, no. Es decir, porque tú ahora tengas la cara similar a alguien que aparece en el libro, no significa que tú vayas a ser así. Porque todas las personas somos completamente diferentes. Y aunque tú tengas a lo mejor algo parecido, milimétricamente a la hora de estudiarlo, porque además se analiza con una regla y demás, varía mucho. Es decir, puedes parecerte, tenía un aire, ¿no? Me han dicho, ¿te pareces a no sé quién? Bueno, sí, pero luego me analizas el rostro y no tengo nada que ver con la persona que me acabas de comparar. Volviendo a la idea que decíamos antes de los precogs, ¿no? Aquello de la película Minority Report, sí. A través de la psicomorfología, realmente, ya sé que me dirás que no seguramente, ¿no? Pero se puede detectar a alguien que está a punto de asesinar. Sí que se puede captar a él que sea reincidente, ¿no? Un violador que está en la cárcel puede saber si va a reincidir o no. Pero una persona que aún no haya cometido ningún crimen o que esté a punto, ¿se puede ver por la cara? A ver, no se puede ver por la cara si lo va a cometer, pero sí si esa persona tiende a ser una persona violenta. Al menos se puede saber. Sí. Lo que pasa es que no se puede actuar. Pues como no ha cometido el acto... Es la historia. Es que si no has cometido un delito no te pueden ajusticiar o no te pueden meter a la cárcel por ello. Pero sí que se puede alertar de ese tipo de personajes o de individuos. Tienen tendencia a la venganza, a la obsesión, a la violencia, a la agresividad, y puede deparar en una psicopatía, sí, pero claro, ¿qué te vas a poner a analizar a la gente por la calle? Es muy complicado. ¿Se debería hacer con los delincuentes? Pues sí, para saber si realmente mienten o no mienten, porque también en la cara se ve si tú mientes o no mientes. No es que tengas cara de mentiroso o no, pero si tú dices una cosa y tu cara dice otra, ahí estás mintiendo. Hablemos, Mónica, de asesinos en masa. Charles Manson. ¿Cómo era la cara de Charles Manson? También es una cara de líder. Fíjate que estamos hablando de personajes cuyos rostros son completamente diferentes, pero también Charles Manson tiene una cara de líder, una frente despejada, alta, entre vertical e inclinada. Esa nariz de toro, con las fosas nasales muy abiertas, que eso es el carácter temperamental que él tenía. Y esos pómulos de nuevo abruptos, que también poseía esa mandíbula ancha. Eso ya llevaba, nos lleva a pensar que esta persona ideaba todo lo que él pensaba, sus creencias en esta famosa secta de la familia, para cometer crímenes. Él no cometía los crímenes, mandaba a matar como hacían los dictadores, ¿no? En muchos casos, que es muchísimo peor. Él ideaba cómo tenía que ser ese tipo de secta, quién tenía que integrar ese tipo de secta. Por eso digo que es un líder. Él era líder de una secta, no era un líder político, pero también hay que ver qué tipo de vida tenía o tuvo en la infancia, que estuvo a punto de ser vendido por su madre en una cafetería, y más cosas que me gustaría que la gente leyera, que hay anécdotas que la gente no conoce y que, claro, eso te marca, pero vuelvo a decir, no justifico eso.
Pero te ayuda a entender también al individuo. Claro, es que el libro, y yo lo digo, en la parte que yo he hecho de investigación periodística, yo no juzgo en ningún momento. Yo te puedo decir mi opinión aquí, pero yo en el libro jamás digo mi opinión. Esther Mellado jamás dice su opinión. Son análisis completamente objetivos, porque la psicomorfología lo que hace es comprender y no juzgar al individuo. Yo intento comprender y no juzgar. De ahí que, como tú me decías al principio, empezaste eliminando a gente, sí, porque juzgas, sin querer juzgas. Pero yo lo que hago es intentar comprender. Y hay personajes del libro, fíjate, que no es que les haya comprendido a la hora de cometer un crimen, pero he podido entender el por qué son así. Me ha pasado con Aileen Wuornos, famosa porque Charlize Theron hizo la película de Monster, sí. Una película maravillosa. Es realmente así, pero hay que saber la historia de esa persona. Charles Manson, qué le ocurrió. Lee Harvey Oswald, el asesino de JFK, que es una de las caras, fíjate, te voy a decir, que más me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque yo creo que no fue la persona que mató a JFK. Yo, no lo digo en el libro, te lo digo aquí. Yo tampoco lo creo, Que empuñó el arma, no me cabe la menor duda. Pero que fue el artífice de todas las la bala loca. No, yo creo, y su cara dice que no es una persona violenta. En la comisión Warren dicen que él lleva una vida, violencia, no sé qué, no sé cuál, un montón de cosas que ya la gente leerá, y de su mujer que la maltrataba, muchas cosas malas de este chico, que me lo puedo poner en duda o no, pero su cara no dice que es una persona que sea líder para poder llevar a cabo un crimen tan polémico y tan histórico como ha sido el de John Fitzgerald Kennedy, y su cara dice que fue manipulado e inducido. Por lo tanto, ¿quién le manipuló y quién le indujo a llevar ese asesinato? Por eso digo que es una de las incongruencias de esta cara. Porque una cosa es la biografía y otra cosa es su cara, lo que dice. Por eso, y con este personaje son 39. Hay más incongruencias. Quiero decir que la gente se sorprenderá porque primero dirá, manda leches, y juzgarán con la biografía. Pero cuando lean el análisis dirán, ¿y si no puedo juzgar? Aquí, Mónica, veo muchos, veo dictadores, veo asesinos, veo pedrastas, niños asesinos incluso. No veo ningún político. Bueno, políticos han sido Adolf Hitler, Stalin. Bueno, Adolf Hitler sí, claro. Y Gaddafi también. Quiero decir, los tres han sido políticos. Políticos actuales. Es que yo sepa... No les hemos dado tiempo a... No, yo como digo siempre, en el libro aparecen gente que ha cometido crímenes, que ha matado. Claro. Y que han sido justiciados, o que han sido condenados, por lo menos. ¿Qué cara tiene Rajoy? Cara de presidente del gobierno. No te puedo decir más. ¿Pedro Sánchez? No te puedo decir de ninguno. ¿Pablo Iglesias? Tampoco te puedo decir de ninguno. Eso, se puede aventurar nada. Pero vendría... Irá bien para saber a quién votar también, ¿eh? Pero sí, yo animo a que se haga un análisis psicomorfológico de los que pretenden ser nuestros presidentes o presidentas del gobierno, o de alcaldes, alcaldesas, presidentes de la comunidad autónoma, porque realmente se vería, y no te voy a poner nombres, se vería si realmente sus ideas son posibles, si están fantaseando o si están mintiendo. Lo dejo ahí. ¿Me estás hablando de alguien en concreto? No, hablo en general. Hablas en general. Pero realmente, no, en general, bien. pero hablo de si esa persona realmente está de acuerdo con sus creencias y si realmente lo puede llevar a cabo en una sociedad como en la que vivimos. Y luego también si son personas honestas o deshonestas, es decir, si se lo llevan o no se lo llevan. ¿Se salvaría alguno? Bueno, ¿segura? Digamos que sí. Las caras del mal de Mónica González Álvarez, nuestra invitada hoy en Boira. Yo me quedo con esta idea de que se podría utilizar la psicomorfología precisamente para saber si hemos de votar a este o al otro y saber quién tiene que gobernar nuestros destinos. No estaría mal tampoco. Enhorabuena por este libro, Mónica. Y vas a publicar muchos más, ¿no? Estás preparando otro ya, supongo. Pues mira, mi jefa Laura Falcó, del Grupo Planeta, que es con quien he publicado este libro, me decía hace unos días, el año que viene, 2016, ¿qué habíamos dicho para hacer? Entonces ya estoy... Digo, pero déjame que estoy en medio de la promoción. Me dice, no paro. Así que en nada ya empiezo a escribir de nuevo. Mónica, gracias. Gracias. Ya está el siguiente programa.